Hay un enemigo que no viene de afuera, que no usa uniformes militares y que no te ataca con insultos. Es un enemigo que duerme en tu propia cama, que desayuna contigo y que muchas veces usa tu propia voz para hablarte al oído. Este enemigo no aparece cuando estás en el suelo derrotado. Al contrario, su momento favorito para atacar es cuando estás en la cima, cuando las cosas te están saliendo bien, cuando finalmente has logrado ese ascenso, ese reconocimiento, esa estabilidad por la que tanto oraste. Ese enemigo es el ego, es esa sutil pero venenosa voz interna que empieza a susurrarte: ah, mira lo que has logrado, esto es gracias a tu esfuerzo. Si los demás no están aquí es porque no se esforzaron tanto como tú. En el fondo, Dios te bendice porque eres especial. El ego es el gran saboteador de las bendiciones. Es una especie de parásito espiritual que se alimenta de los regalos de Dios para inflar la imagen de uno mismo. Y lo más peligroso es que el ego es experto en camuflarse de sana autoestima o de visión de éxito. Pero hay una diferencia fundamental. Mientras que la autoestima te da la seguridad para servir a otros, el ego te da la inseguridad de necesitar que otros te sirvan o te aplaudan. Cuando el ego toma el control, dejas de ser un administrador de la gracia de Dios y empiezas a actuar como si fueras el dueño de la gloria. Y es ahí, justo en ese punto de autocomplacencia, donde las bendiciones más grandes suelen convertirse en las caídas más dolorosas. La Biblia es muy clara al respecto. Antes del quebrantamiento va la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu en sí. Hoy sientes que el éxito te está alejando de las personas que amas. Si te cuesta aceptar una crítica o si sientes que tienes que defender tu posición constantemente, este episodio es una cita necesaria con la realidad de tu alma. Vamos a desmantelar hoy la dictadura del yo. Vamos a descubrir que la verdadera grandeza no consiste en subir peldaños sobre los demás, sino en bajar peldaños para encontrarse con Dios. Vamos a conocer una palabra que va a cambiar tu definición de poder. Vamos a aprender el arte de ser grandes sin dejar de ser pequeños, para entender el peligro del ego triunfante. Tenemos que mirar la historia de un hombre que comenzó siendo un ejemplo de fe y terminó siendo una advertencia trágica: el rey Usías. Usías llegó al trono de Judá cuando solo tenía 16 años. Era joven, tenía energía y, lo más importante, dice la Biblia que se propuso buscar a Dios, y en los días que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Durante mucho tiempo, Usías fue el rey perfecto. Modernizó el ejército, construyó torres de defensa, inventó máquinas de guerra ingeniosas y fomentó la agricultura porque, según el texto, era amante de la agricultura. Su fama se extendió por todas partes. Usías era el hombre del momento. Todo lo que tocaba se convertía en oro. El texto dice algo precioso sobre él. Fue maravillosamente ayudado pero luego viene una de las conjunciones más tristes de toda la escritura. Dice en 2 Crónicas 2, las 6 y 16 a más: cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Usías olvidó la parte de maravillosamente ayudado y empezó a creerse el autor de su propia maravilla. El éxito se le subió a la cabeza y pensó que las reglas que aplicaban para los demás ya no aplicaban para él. Decidió entrar al templo para quemar incienso, una labor que estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes. Cuando los sacerdotes intentaron detenerlo y confrontar su orgullo, Usías no se arrepintió. Se llenó de ira. Y en ese mismo instante, mientras el incienso humeaba en sus manos llenas de soberbia, la lepra brotó en su frente. Usías pasó el resto de sus días solo, en una casa apartada, excluido del templo que tanto amaba. Su ego saboteó su legado. El hombre que lo tuvo todo terminó con nada por no saber manejar el peso de su propia importancia frente a la lepra del ego. La Biblia nos ofrece una medicina que el mundo moderno ha malinterpretado profundamente en la humildad. En el hebreo bíblico, la palabra para humildad es aneve. Se pronuncia así, nava. Para nosotros, hoy en día, ser humilde suena a ser alguien apocado, alguien que se siente menos que los demás o que se desprecia a sí mismo. Pero en el pensamiento hebreo, Eneva no tiene nada que ver con la baja autoestima. De hecho, para tener Anavá se necesita una fuerza interna inmensa.
Aunavá significado ocupar exactamente el espacio que Dios te dio. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos para visualizar la anava. Imagina un rompecabezas. Una pieza con aneva es la que entiende que no es todo el cuadro, pero también entiende que sin ella el cuadro está incompleto. El ego es una pieza que intenta estirarse para cubrir el espacio de las demás. La falsa humildad es una pieza que intenta encogerse tanto que deja un hueco vacío. La neve es la sabiduría de saber quién eres en Dios. Es el equilibrio de decir, soy un pecador salvado por pura gracia, pero también soy un hijo del Rey encargado de gobernar. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo, es quitarte del centro del escenario para que la luz ilumine el propósito de Dios a través de ti. A Moisés es descrito en la Biblia como el hombre más humilde de la tierra. ¿Era Moisés un hombre débil? Para nada. Se enfrentó al faraón, abrió el mar rojo y lideró a un pueblo rebelde por 40 años. Tenía una autoridad impresionante. Pero Moisés tenía Nevei porque nunca olvidó de dónde venía ni quién lo sostenía. Cuando Dios lo llamaba, él respondía, Ineni, aquí esto. Y estaba disponible. El ego te vuelve indisponible porque estás demasiado ocupado protegiendo tu imagen. La humildad te vuelve útil porque ya no tienes nada que proteger. Tu identidad está segura en las manos del Creador. El problema del ego es que siempre tiene hambre. El ego necesita comparación para sentirse vivo. Si a alguien le va mejor que a ti, el ego te hace sentir envidia y amargura. Si a alguien le va peor, el ego te hace sentir superioridad y desprecio. En ambos casos, pierdes la conexión con la realidad y con las personas. El ego construye muros, la nava construye puentes. Una persona con Anevei puede celebrar el éxito de su prójimo sin sentirse amenazada, porque entiende que la bendición del otro no disminuye la suya. La humildad es la única tierra donde la paz puede crecer de forma permanente, porque es el único lugar donde no hay guerras de estatus en Jesús. Es el ejemplo supremo y definitivo de Anivá. Él, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta idea de despojarse es el corazón de la humildad. Jesús no dejó de ser Dios, pero decidió no usar sus privilegios divinos para su propio beneficio. El Rey del Universo nació en un pesebre prestado, entró en Jerusalén en un burrito prestado, cenó en un aposento prestado y fue enterrado en una tumba prestado. El hombre más importante de la historia fue el que menos posesiones reclamó para su ego. Jesús nos enseñó que el camino hacia arriba comienza hacia abajo. Él lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas, demostrando que la verdadera autoridad se mide por la capacidad de servir, no por la cantidad de personas que te sirven. ¿Cómo detectamos si el ego está saboteando nuestra bendición hoy? Hay 3 síntomas claros. El primero es la falta de gratitud. Cuando empiezas a sentir que mereces lo que tienes, el ego ha tomado el control. La gratitud es el recordatorio constante de que todo es un regalo. El segundo síntoma es la defensiva. Si no puedes recibir una corrección sin sentir que te están atacando el alma, tu ego es demasiado grande. Una persona humilde puede escuchar una crítica y decir, quizás tengas razón, voy a revisarlo, porque su valor no depende de ser perfecto. El tercer síntoma es la necesidad de reconocimiento. Si haces algo bueno y te molesta que nadie se entere, o que nadie te dé las gracias, no lo hiciste por amor, lo hiciste por el ego. Recuperar la nivel requiere un ejercicio diario de honestidad ante Dios. Significa volver al pie de la cruz y recordar que ante la santidad de Dios todos estamos en el mismo nivel de necesidad. La cruz es el gran nivelador. Allí no hay reyes ni esclavos, no hay ricos ni pobres, solo hay hijos necesitados de misericordia. Cuando vives a la sombra de la cruz, el ego se asfixia porque no encuentra aire para inflarse. La humildad no es un destino al que llegas, es una posición que eliges cada mañana. Es decidir, antes de salir de casa, que hoy no vas a ser el protagonista de tu propia película, sino un servidor en la gran historia de Dios Andoim. Quiero animarte a que mires tus bendiciones con ojos nuevos. Mira ese trabajo, esa familia, ese talento que tienes, en lugar de decir, mira lo que hice, di gracias, Señor, por lo que me permites administrar. Si estás en una posición de autoridad, úsala para levantar a otros.
no para exaltarte a ti mismo. Si estás en una temporada de éxito, asegúrate de que tus raíces de humildad sean más profundas que tus ramas de prosperidad. La lepra de Uzías comenzó en la frente, el lugar de los pensamientos. Vigila tus pensamientos hoy. No permitas que el orgullo ensucie lo que Dios ha limpiado. Respira profundo. No tienes que ser el mejor, ni el más guapo, ni el más exitoso para ser amado por Dios. Él ya te ama con un amor que el éxito no puede aumentar y el fracaso no puede disminuir. Suelta la carga de tener que impresionar a todo el mundo. Vive en la libertad de ser simplemente un hijo, una pieza perfecta en el diseño del Padre. Ocupa tu lugar con gratitud y alegría. Prachika a anava. Verás que cuando dejas de luchar por la gloria, empiezas a disfrutar de la gracia. Y la gracia es mucho más satisfactoria que cualquier aplauso humano. El ego te promete el mundo, pero te deja solo. La humildad te pide el yo, pero te regala a Dios.